Los ecos de las campanadas de la iglesia todavía resonaban en el pequeño pueblo andaluz cuando Lilian cruzó las pesadas puertas de hierro forjado de la villa de su familia. El aire cálido y perfumado de azahares envolvía el patio, donde sus familiares se reunían alrededor de la imponente fuente central. El sonido del agua al caer contrastaba con los murmullos contenidos de quienes buscaban consuelo tras el funeral del abuelo Emilio. Lilian respiró profundamente, intentando calmar el nudo en su pecho. Vestía un sencillo vestido blanco que parecía reflejar la pureza de su dolor. Era la menor de la familia, y aunque siempre había sentido una conexión especial con su abuelo, se había resignado a dejar que el duelo se entrelazara con los rituales familiares que, para ella, a menudo carecían de autenticidad. Lilian, querida, ven aquí, dijo su madre, Helen, con una sonrisa rígida. Helen, impecable en su vestido negro de encaje, lideraba la reunión con la misma precisión con la que siempre había manejado todo en la familia. Lilian obedeció, dejando su taza de café en una mesa de mármol cubierta con flores frescas. Los ojos verdes de Helen se iluminaron mientras la envolvía en un abrazo que se sentía tan frío como el mármol bajo las flores. Tu abuelo siempre hablaba de lo orgulloso que estaba de ti, dijo Helen con voz medida. Estoy segura de que estaría feliz de saber que todos estamos aquí hoy juntos como familia. Juntos era una palabra que pesaba en el aire. Lilian observó a su alrededor, notando las sonrisas tensas y los gestos medidos de sus tíos y primos. Todos parecían interesados en mantener una fachada de unidad, pero había algo en sus miradas que la incomodaba. Hemos organizado todo conforme a los deseos de papá, anunció Helen, tomando un sobre lacrado de la mesa principal. Este es el testamento. No hay sorpresas, todo está como él quiso. Lilian sintió un leve escalofrío al escuchar esas palabras. Su abuelo siempre había sido meticuloso en todo, pero también le había confiado muchas cosas a ella. Pequeños secretos que compartían en sus largas charlas bajo el olivo del jardín. Aunque confiaba en su madre, no podía ignorar un leve hormigueo de inquietud. El abogado de la familia, un hombre de mediana edad con gafas redondas y un maletín de cuero desgastado, se aclaró la garganta y comenzó a leer el documento. La voz monótona del hombre llenó el patio mientras enumeraba las propiedades, las acciones y otros bienes que Emilia había dejado en manos de Helen y los demás miembros de la familia. Cuando terminó, Lilian notó que su nombre no había sido mencionado. ¿Y yo?, preguntó en un tono más curioso que molesto. Las miradas de todos se posaron en ella. Helen respondió con una sonrisa tensa, colocando una mano sobre la de Lilian como si intentara calmarla antes de que pudiera protestar. Oh, cariño, no te preocupes. Papá quería que construyeras tu propia vida. Sabía que tenías la fuerza y la inteligencia para hacerlo por ti misma, sin necesidad de depender de una herencia. Las palabras parecían razonables, pero había algo en el tono de Helen que no terminaba de convencer a Lilian. Recordó las veces en que su abuelo le había prometido que la villa y el pequeño viñedo en las colinas serían suyos algún día. ¿Había cambiado de opinión en sus últimos días? ¿O había algo más que ella no estaba viendo? Eso tiene sentido, respondió Lilian, obligándose a sonreír. Sin embargo, un leve temblor en su voz delataba sus verdaderos pensamientos. Mientras la reunión continuaba, con brindis y palabras de consuelo, Lilian se retiró discretamente al estudio de su abuelo. Era un lugar que siempre la había reconfortado, con sus estanterías llenas de libros y el aroma a cuero viejo mezclado con el de los cítricos que entraba por las ventanas abiertas. Se sentó en el sillón de cuero, donde su abuelo solía leer, dejando que sus dedos acariciaran las grietas del brazo del sillón. Algo llamó su atención, una carpeta olvidada sobre el escritorio. No parecía importante a simple vista, pero había algo en la forma en que estaba colocada, casi escondida bajo otros papeles, que despertó su curiosidad. Al abrirla, encontró un documento que la dejó sin aliento. Era una copia de un testamento, pero este no era el testamento que el abogado había leído. En este documento, su nombre figuraba claramente como la principal heredera de la villa y del viñedo. El corazón de Lilian latía con fuerza mientras leía las palabras que su abuelo había escrito con su caligrafía firme y precisa. Este testamento era mucho más reciente que el presentado por Helen. ¿Cómo era posible? ¿Por qué nadie había mencionado este documento? Con el documento en mano, Lilian sintió que su mundo perfecto comenzaba a desmoronarse. Su mente se llenó de preguntas mientras observaba por la ventana el patio iluminado por la suave luz del atardecer. Su madre y sus tíos seguían conversando, levantando copas y brindando por la memoria de Emilio. Pero ahora, cada gesto y cada palabra parecían cargados de un significado oculto. ¿Qué está pasando aquí?, se preguntó, sintiendo que la calma de la villa escondía un torbellino de secretos. El suave murmullo de las hojas en el patio acompañaba los pensamientos agitados de Lilian mientras se movía por la villa. La carpeta con el testamento encontrado pesaba en su mente. ¿Qué significaba todo aquello? Guardó el documento en su bolso con cuidado y decidió continuar con las tareas del día para no despertar sospechas. Después del almuerzo,
Los familiares se dispersaron por la casa. Helen, como siempre, se aseguró de supervisar todo, delegando órdenes al personal doméstico. Lillian, en cambio, optó por ir al desván, donde se encontraban muchos de los objetos personales de su abuelo. Siempre había sido un lugar especial para ambos, lleno de recuerdos y pequeñas joyas olvidadas. Al abrir la pesada puerta de madera, un olor a polvo y madera antigua la envolvió. El sol entraba a través de las ventanas altas, iluminando cajas apiladas y muebles cubiertos por sábanas blancas. Entre fotografías viejas, trofeos de su abuelo y cartas amarillentas, encontró una caja de madera con un grabado delicado en la tapa. La reconoció de inmediato. Su abuelo la llamaba la caja de los secretos. Lillian abrió la caja con cuidado y descubrió un diario encuadernado en cuero. La caligrafía inconfundible de Emilio adornaba las primeras páginas. Mientras hojeaba el diario, sus ojos se detuvieron en una entrada fechada 6 meses antes de su muerte. Hoy he revisado mi testamento. He decidido que Lillian debe heredar la villa y el viñedo. Ella entiende lo que significa este lugar para nuestra familia y estoy seguro de que sabrá cuidarlo. El corazón de Lillian latió con fuerza. Aquellas palabras no dejaban lugar a duda. Su abuelo había sido claro en su intención, pero el testamento oficial leído en el funeral decía lo contrario. ¿Quién habría intervenido? Decidió llevar el diario consigo y seguir buscando más pistas. Mientras revisaba otra caja, una sombra cruzó el umbral de la puerta. Lillian se giró rápidamente, pero no había nadie. ¿Alguien la estaba observando? Sintió un escalofrío recorrer su espalda y cerró la caja de madera antes de abandonar el desván con el diario bajo el brazo. En la sala de estar, Helen estaba charlando con sus hermanos, pero algo en su postura rígida y la forma en que evitaba mirar a Lillian la hizo sospechar. Sin decir nada, Lillian subió a su habitación para leer más del diario en privado. Las páginas estaban llenas de recuerdos y pensamientos de Emilio, pero también contenían comentarios sobre la tensión en la familia. Mi hija Helen siempre ha sido ambiciosa. Espero que entienda que mi decisión no tiene nada que ver con favoritismo, sino con lo que considero mejor para el futuro de la familia. Las palabras eran un golpe directo al corazón. Helen sabía del testamento. No era una suposición, era un hecho. Lillian cerró el diario con fuerza y se recostó en la cama, mirando al techo. No podía confrontar a su madre sin más pruebas. Necesitaba saber qué había pasado entre la redacción de aquel testamento y su presentación oficial. Al día siguiente, mientras Helen estaba fuera atendiendo otros asuntos, Lillian aprovechó para buscar en el despacho de su madre. Era un espacio frío y metódico, con papeles perfectamente ordenados. Entre los documentos, encontró una carta con el membrete del abogado de la familia. En respuesta a su solicitud, he realizado los ajustes necesarios al testamento, según sus instrucciones. Como discutimos, el original ha sido reemplazado y destruido para evitar malentendidos. Lillian sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La carta era una prueba clara de que el testamento había sido manipulado. Helen había orquestado todo, con el diario de su abuelo y la carta en sus manos. Lillian entendió que estaba entrando en un terreno peligroso. Su madre no solo había traicionado la confianza de Emilio, sino que estaba dispuesta a todo para mantener el control de la herencia. Por primera vez, Lillian sintió que su madre ya no era solo una figura autoritaria, sino un obstáculo que tendría que enfrentar. El eco de los pasos de Helen al regresar a la villa la sacó de sus pensamientos. Lillian guardó rápidamente los documentos y respiró hondo. Había mucho en juego, pero estaba decidida a llegar al fondo de la verdad. La tensión en la villa crecía con cada día que pasaba. Lillian sabía que no podía ignorar lo que había encontrado. El diario de su abuelo y la carta del abogado eran piezas cruciales de un rompecabezas mucho más grande. Pero, ¿cómo enfrentarse a Helen, su madre, sin despertar sospechas o desencadenar un conflicto irreversible? Durante el desayuno, Helen estaba particularmente parlanchina. Sus palabras llenaban el aire con una amabilidad casi exagerada, lo que solo hacía que Lillian se sintiera más incómoda. Los demás miembros de la familia también parecían inusualmente despreocupados, disfrutando de tostadas con aceite de oliva y café, pero Lillian sabía que algo no cuadraba. La serenidad era una fachada. ¿Dormiste bien, querida?, preguntó Helen, con una sonrisa impecable, mientras extendía mermelada sobre su pan. Lillian asintió brevemente, intentando evitar el contacto visual. Sabía que sus ojos la delatarían si Helen la miraba demasiado tiempo. Estaba acostumbrada a leer cada matiz en el rostro de su madre, y sabía que Helen podía hacer lo mismo con ella. Sí, mamá. Gracias. El tono de Lillian era cortés pero distante. Helen frunció levemente el ceño, apenas perceptible, pero lo suficiente como para que Lillian lo notara. Esa fue la señal. Su madre podía intuir que algo andaba mal. Después del desayuno, Lillian siguió a Helen hasta la biblioteca, donde su madre solía revisar documentos familiares.
Las pesadas cortinas de terciopelo verde filtraban la luz del sol, dando al espacio un aire solemne. Helen se sentó detrás del escritorio, hojeando papeles con una precisión calculada. Lillian tomó aire profundamente y decidió hablar. Mamá. Encontré algo en el desván mientras ordenaba las cosas del abuelo. Helen levantó la vista lentamente, con una expresión que se encontraba entre la curiosidad y la sospecha. Ah, ¿qué encontraste?, preguntó, manteniendo su voz suave, pero con una mirada penetrante. Lillian sostuvo su mirada, decidida a no retroceder. Un diario suyo. Escribió sobre el testamento, sobre cómo quería que yo heredara la villa y el viñedo. También mencionó que no quería que nadie cambiara su decisión. La tensión en el aire era palpable. Helen dejó los papeles a un lado y cruzó las manos sobre el escritorio. Sus labios formaron una fina línea y sus ojos se endurecieron. Eso suena interesante, respondió Helen, su tono aún tranquilo pero cargado de intención. Pero, cariño, sabes que papá tenía muchos borradores y anotaciones. Era su forma de pensar en voz alta. No puedes tomar todo lo que escribió como definitivo. Lillian sintió que su corazón latía con fuerza, pero no dejó que la duda se apoderara de ella. No es solo el diario, mamá. También encontré una carta del abogado. Habla de ajustes necesarios y de destruir el original. Por primera vez, Helen desvió la mirada. Fue un gesto rápido, casi imperceptible. Pero para Lillian fue una confirmación silenciosa de que su madre escondía algo. Lillian, dijo Helen, volviendo a mirarla con una expresión seria, estas insinuaciones no llevan a ninguna parte. Lo que importa es que tu abuelo nos dejó claro lo que quería. Debemos respetar su memoria y no complicar las cosas. Lillian sintió que una mezcla de frustración y tristeza se apoderaba de ella. Sabía que su madre estaba manipulando la situación, pero ¿cómo enfrentarse a alguien que llevaba toda una vida ejerciendo control sobre la familia? Quizás tengas razón, dijo Lillian finalmente, retrocediendo un paso. Pero en su interior, las palabras de su madre solo reforzaron su determinación. Algo estaba muy mal, y no se detendría hasta descubrir la verdad. Lillian pasó la tarde en el jardín, intentando procesar lo ocurrido en la biblioteca. Las palabras de su madre seguían resonando en su mente, llenas de evasión y ambigüedad. Mientras caminaba entre los rosales, notó una figura acercándose por el sendero de grava. Su tío Edward. Edward siempre había sido la oveja negra de la familia, alguien que prefería mantenerse al margen de los asuntos familiares. Aunque rara vez participaba en reuniones, había viajado para el funeral de Emily, lo que ya era inusual. Lillian sintió un destello de esperanza al verlo. «Edward, ¿tienes un momento?», preguntó, su voz temblando ligeramente. El hombre, de cabello gris desordenado y una expresión apacible, se sentaron en un banco de piedra bajo un olivo, lejos de oídos curiosos. Lillian decidió confiar en él y le mostró el diario y la carta del abogado. Mientras leía, el rostro de Edward pasó de la sorpresa a la preocupación. Siempre supe que Helen era ambiciosa, pero esto es más de lo que imaginaba, dijo Edward, cerrando el diario con un suspiro pesado. ¿Por qué nadie dijo nada?, preguntó Lillian, sintiendo la frustración burbujeando en su interior. Edward la miró con pesar antes de responder. Porque nadie se atreve a enfrentarse a Helen. Pero si lo que dices es cierto, hay algo que puedes usar a tu favor. De su chaqueta, Edward sacó una libreta de cuero más pequeña y se la entregó. Esto es del abuelo. Son sus notas personales. Quizás encuentres algo que refuerce tu caso. Lillian tomó la libreta con cuidado, sintiendo que el peso de la verdad estaba finalmente a su alcance. Edward, aunque distante, era ahora su único aliado en una lucha que apenas comenzaba. Con la libreta en manos y las palabras de su abuelo resonando en su mente, Lillian tomó la decisión de buscar ayuda legal. Esa misma tarde, salió de la villa con una excusa para no levantar sospechas y se dirigió a un pequeño despacho de abogados en el centro del pueblo. Sabía que necesitaba a alguien que no tuviera vínculos con su madre o la familia. El abogado, un hombre joven llamado Javier, la recibió en una oficina modesta pero ordenada. Su rostro reflejaba una mezcla de curiosidad y profesionalismo, mientras Lillian le explicaba la situación y le mostraba las pruebas, el diario, la carta y la libreta de su abuelo. «Esto es serio, señorita», dijo Javier, después de revisar los documentos con atención. «Si lo que indica es cierto, el testamento presentado en el funeral podría ser inválido. Necesitamos investigar más a fondo». Lillian asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Había dado el primer paso, pero sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, buscando algo de seguridad en las palabras del abogado. «Primero, revisaremos la autenticidad de las firmas y las fechas en ambos documentos. También necesitaré recopilar cualquier registro relacionado con la presentación del testamento. Esto tomará tiempo, pero puedo asegurarle que tenemos un caso sólido». Mientras Javier hablaba, Lillian sintió por primera vez una chispa de esperanza. No estaba sola en esta lucha.
Ahora tenía un aliado profesional que podía ayudarla a enfrentar la manipulación de su madre. La noticia de que Lillian había consultado a un abogado no tardó en llegar a la villa. La familia, siempre atenta a los movimientos de cada miembro, rápidamente se reunió en el salón principal. Helen, con su habitual elegancia, lideraba la conversación, aunque esta vez su rostro mostraba una tensión contenida. Lillian, consciente de que el enfrentamiento era inevitable, se sentó en una silla cerca de la ventana, dejando que la brisa cálida del atardecer calmara sus nervios. Lillian, cariño, ¿es cierto lo que escuché?, preguntó Helen con una voz que intentaba sonar calmada, pero que no lograba ocultar la furia latente. ¿Consultaste a un abogado sobre el testamento? Lillian levantó la vista, observando los rostros expectantes de sus tíos y primos. La presión en la habitación era palpable. Sí, lo hice, respondió con firmeza. Hay inconsistencias en el testamento presentado. Y tengo pruebas que respaldan que no refleja los deseos del abuelo. La habitación estalló en murmullos y exclamaciones. Helen levantó una mano, pidiendo silencio, antes de volver su atención a su hija. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo?, dijo, su tono ahora más severo. Estás dividiendo a la familia, sembrando discordia donde debería haber unidad. Esto no es lo que tu abuelo hubiera querido. No creo que él quisiera que se manipulara su voluntad, replicó Lillian, manteniendo la calma a pesar de la presión. Helen apretó los labios, claramente frustrada. Uno de los tíos de Lillian, siempre dispuesto a tomar el lado de Helen, intervino. ¿Qué pruebas tienes? ¿Un par de notas viejas? ¿Un diario? Eso no es suficiente para invalidar un documento legal. Lillian sintió como su corazón se aceleraba, pero recordó las palabras de Javier, su abogado. Se obligó a respirar profundamente antes de responder. Es suficiente para abrir una investigación. Y hay más pruebas que ustedes desconocen. Si no tienen nada que esconder, no deberían preocuparse. El silencio que siguió fue ensordecedor. Helen la miró con una mezcla de decepción y rabia, pero no respondió de inmediato. Finalmente, se levantó de su asiento y, con una voz cargada de amenaza, dijo: si continúas por este camino, no habrá vuelta atrás. Estás eligiendo un conflicto que no puedes ganar. Esa misma noche, Lillian decidió enfrentar a su hermano mayor, James. Sabía que él siempre había estado involucrado en los asuntos de la empresa familiar y que su lealtad hacia Helen era inquebrantable. Sin embargo, algo en su comportamiento reciente la hacía sospechar que sabía más de lo que dejaba entrever. Lillian lo encontró en el pequeño despacho del segundo piso, revisando papeles con una expresión concentrada. La luz tenue de una lámpara de escritorio proyectaba sombras en la habitación, aumentando la sensación de tensión. James, necesitamos hablar, dijo, cerrando la puerta detrás de ella. Él levantó la vista, visiblemente sorprendido. Se quitó las gafas y las dejó sobre la mesa, cruzando los brazos mientras la miraba. ¿Sobre qué?, preguntó con un tono que intentaba ser casual, pero no lograba ocultar la incomodidad. Lillian se acercó lentamente, colocando el diario de Emilio sobre el escritorio. Sobre esto. Y sobre lo que sé. El testamento fue manipulado, y no creo que mamá haya actuado sola. James desvió la mirada por un instante, pero luego volvió a mirarla con una mezcla de frustración y cansancio. Lillian, no entiendes cómo funciona esto. La empresa. La villa, todo requiere estabilidad. Mamá solo hizo lo que creyó mejor para proteger el legado de la familia. ¿Proteger el legado?, replicó Lillian, alzando la voz, manipulando los deseos del abuelo. Eso no es proteger nada, es traicionarlo. James se levantó, visiblemente nervioso. Caminó hacia la ventana y se quedó en silencio por unos segundos, observando las luces del jardín. Finalmente, suspiró y se giró hacia ella. No teníamos elección. Mamá me presionó. Dijo que, si no apoyaba su versión del testamento, podría perder mi lugar en la empresa. No quería hacerlo, Lillian, pero Lillian lo interrumpió, sintiendo una mezcla de rabia y decepción. ¿Pero qué? ¿Eso justifica traicionar al abuelo y a mí? ¿Cómo pudiste? James bajó la mirada, incapaz de sostener su mirada. Su silencio fue suficiente para confirmar lo que Lillian temía. Él había estado involucrado desde el principio. La confesión de James le dio a Lillian la ventaja que necesitaba, aunque la traición de su hermano la había golpeado profundamente. Entendió que él también era una víctima de la manipulación de Helen. Esa misma noche, se dirigió al despacho de Helen, decidida a enfrentarse a ella con la verdad en sus manos. Helen estaba sentada detrás de su imponente escritorio, revisando documentos con su habitual expresión de control. La suave luz de una lámpara iluminaba la estancia, dándole un aire solemne. Lillian, sin vacilar, cerró la puerta detrás de ella y dejó el diario de Emilio y la carta del abogado sobre el escritorio. Mamá, ya no puedes ocultar esto, dijo con voz firme. Helen levantó la vista, su expresión inicialmente indiferente, pero cambió al ver los documentos. Los tomó con manos firmes y comenzó a revisarlos en silencio.
Su rostro permaneció imperturbable mientras leía, pero Lillian notó un leve temblor en sus manos. ¿Qué esperas lograr con esto?, preguntó Helen finalmente, dejando los papeles sobre el escritorio. La verdad, respondió Lillian, y quiero que James confiese todo públicamente. Si no lo hace, no tendré más opción que llevar esto a la policía. Por primera vez, Helen pareció perder la compostura. Su expresión endurecida dio paso a una mezcla de frustración y algo que Lillian solo podía interpretar como miedo. ¿Y qué crees que ganarás?, preguntó Helen, levantándose de su silla. Si destruyes la reputación de esta familia, todo lo que tu abuelo construyó quedará en ruinas. ¿Eso es lo que quieres? Lo que quiero es justicia, replicó Lillian, enfrentándola directamente. Y ya no me importa cuánto cueste. Helen la miró con una intensidad que Lillian no había visto antes. Por un momento, ambas quedaron en silencio, como si el aire en la habitación se hubiera congelado. Entonces adelante, dijo Helen finalmente, con un tono amargo, haz lo que creas correcto. Pero no olvides que esto también te afectará a ti. Lillian salió del despacho con la sensación de que el equilibrio de poder había cambiado. Helen ya no tenía control total sobre la situación, y Lillian estaba decidida a aprovechar esa ventaja. El día del juicio había llegado. Lillian, con las pruebas reunidas y el apoyo de su abogado, enfrentaría públicamente a Helen y al resto de su familia. El tribunal, una sala austera con paredes de madera oscura y bancos alineados, estaba lleno de una mezcla de curiosos locals y miembros de la familia. Helen se mantenía erguida, impecable en un traje oscuro, mientras James evitaba cualquier contacto visual con Lillian. El juez, un hombre mayor de rostro severo, dio inicio al proceso. Javier, el abogado de Lillian, presentó los documentos clave. El diario del abuelo Emilio, la carta incriminatoria del abogado que alteró el testamento y las notas personales que detallaban los verdaderos deseos del difunto. Su señoría, dijo Javier con una voz firme pero calmada. Estas pruebas demuestran que el testamento presentado originalmente fue alterado deliberadamente para beneficiar a algunos miembros de la familia, en contra de los deseos expresos del fallecido. Helen, sentada junto a su abogado, mantuvo una expresión impasible, pero Lillian pudo notar un leve movimiento nervioso en sus manos. James, por otro lado, parecía a punto de colapsar. Señor James, dijo el juez, dirigiéndose al hermano de Lillian, ¿tiene algo que declarar sobre estas acusaciones? James se levantó lentamente, evitando mirar a su madre. Después de un momento de silencio, habló con voz temblorosa, es cierto, alteramos el testamento. Mamá me presionó para hacerlo. Y lo lamento profundamente. La sala quedó en silencio. Helen lo miró con incredulidad, su fachada finalmente desmoronándose. Eso es mentira, exclamó Helen, levantándose de su asiento. Todo lo hice por el bien de esta familia. El juez golpeó su mazo, llamando al orden en la sala. Señora Helen, mantenga la compostura. Estas acusaciones son graves y serán investigadas a fondo. Lillian, observando desde su asiento, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había conseguido que la verdad saliera a la luz, pero el precio había sido alto. Su familia estaba rota y la relación con su madre y su hermano parecía irrecuperable. Finalmente, después de una breve deliberación, el juez declaró que el testamento original debía ser restablecido, otorgando la villa y el viñedo a Lillian, como Emilio había deseado. Los rayos del sol de la mañana iluminaban suavemente la villa, ahora en calma. Lillian se encontraba en el jardín, contemplando las colinas que rodeaban el viñedo. El silencio que tanto había anhelado finalmente había llegado, pero no era la paz que esperaba. Aunque había recuperado la herencia que su abuelo Emilio deseaba para ella, el costo emocional de los últimos meses aún pesaba en su corazón. Esa tarde, Lillian reunió a los trabajadores del viñedo y a algunos vecinos en el patio central de la villa. Era momento de anunciar su decisión. Con voz firme, pero cargada de emoción, habló sobre el legado de su abuelo y cómo quería honrarlo. Esta villa no es solo un lugar, es un símbolo de los valores de mi abuelo: honestidad, trabajo duro y comunidad. Por eso, he decidido crear una fundación en su nombre. Usaremos los recursos del viñedo para apoyar a las familias de la región y preservar las tradiciones que él tanto amaba. Los aplausos llenaron el patio y Lillian sintió una cálida mezcla de alivio y orgullo. Era un paso hacia adelante, un acto que reflejaba no solo su amor por su abuelo, sino también su deseo de convertir el dolor en algo positivo. Más tarde, caminó hasta el viejo olivo, donde solía sentarse con Emilio. Con una copa de vino en la mano, brindó en silencio: por ti, abuelo, por todo lo que me enseñaste. La villa, ahora bajo su cuidado, no era solo un recordatorio del pasado, era una promesa de un futuro construido sobre la verdad y la justicia. Qué historia tan emocionante, ¿verdad? Aquí en Dog Hours ponemos mucho cariño y dedicación en cada video para compartir historias que llegan al corazón. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu like. Eso nos ayuda a seguir creando más historias especiales como esta.
Y queremos saber de ti, ¿qué parte de esta historia te impactó más? Déjanos tu comentario. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y nos vemos en el próximo video.